Un hombre rico encontró a una niña perdida en el bosque y la llevó a la casa de su madre, quien tiene una discapacidad. Cuando regresó a casa y entró sin tocar la puerta, quedó impactado por la escena que vio. Charles Harris conducía de regreso a casa exhausto después de otro desafiante día en la oficina como líder de la empresa que su padre le había dejado. Sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Incluso con el cansancio, su mente no dejaba de pensar siempre en el siguiente paso para la empresa, por la cual Charles era conocido por su dedicación y profesionalismo, pero fuera del trabajo era un hombre muy reservado. Antes de seguir, suscríbete a nuestro canal Historias para Reflexionar y activa la campanita, para estar al tanto de todas las historias y relatos que marcarán tu vida. Estacionando su auto en el garaje de su casa grande, soltó un largo suspiro. La soledad de esa casa grande y tranquila pesaba sobre él. La única persona con la que tenía una verdadera conexión era su madre Sandra, pero su salud se había deteriorado rápidamente debido al Alzheimer avanzado. Él entró a la casa dejando atrás la luz del día que comenzaba a desvanecerse. «Mary, ya estoy en casa», anunció Charles. No esperaba ver a la ama de llaves a esta hora, normalmente ya se habría ido de no ser por algo. «Mary, ¿qué razón tienes para seguir aquí?» Charles estaba preocupado. Suspiró sabiendo que las conversaciones sobre su madre nunca fueron fáciles. «¿Cómo está ella hoy, Mary?», preguntó temiendo la respuesta. «Lo mismo, señor, pero ella le preguntó por ti varias veces hoy. Creo que sería bueno que pasaras algo de tiempo con ella, incluso si ella no lo recuerda», sugirió Mary. Charles aceptó, sintiendo una punzada de culpa por no pasar tanto tiempo como le gustaría con su madre. «Ahora la veré», dijo, dirigiéndose a la habitación de Sandra. Entrando, vio a su madre mirando por la ventana con la mirada distante, sentada en su sillón. «Mamá, soy yo, Charles», dijo suavemente tratando de ocultar el dolor al ver su condición. Sandra giró la cabeza lentamente. Su mirada se confundió por un momento antes de que un breve reconocimiento iluminara sus ojos. «Charles», murmuró su voz débil pero llena de afecto. «Sí, mamá, soy yo». «¿Cómo te sientes?», preguntó, tomándola de la mano. La conversación fue corta y en su mayor parte confusa, pero para Charles, estos momentos eran preciosos. Un doloroso recordatorio de cómo solían ser las cosas. Al salir de la habitación de su madre, Charles sintió el peso de la soledad aún más fuerte. La casa grande se sentía más como un eco de recuerdos que como un hogar. Sentado en el sofá de su habitación, reflexionó sobre su vida. A pesar de todo el éxito profesional, sentía una tremenda falta de conexión verdadera con alguien. No podía evitar preguntarse si todo esto en su vida era trabajo y cuidar a su madre. Quería más, pero no sabía cómo ni dónde encontrarlo. Esa noche, después de una cena solitaria en el amplio comedor, Charles decidió dar un paseo por el bosque que rodeaba la propiedad. La mansión con sus muchas habitaciones y pasillos vacíos parecía aprisionarlo en sus propios pensamientos y soledad. El bosque, por otro lado, le ofrecía un refugio, un lugar donde podía respirar y liberarse de las cargas que llevaba. Usando un abrigo, salió al bosque. El aire fresco inmediatamente lo calmó. Los sonidos de la naturaleza reemplazando el opresivo silencio de la mansión. Caminando sin rumbo, Charles dejó vagar sus pensamientos, reflexionando sobre su vida, la enfermedad de su madre y la soledad que lo consumía. A pesar de todo, este momento de paz era algo que anhelaba. Mientras caminaba por el sendero, la luz de la luna guiaba sus pasos entre los árboles. El sonido de las hojas bajo sus pies y el llamado ocasional de un pájaro nocturno fueron los únicos sonidos que rompieron el silencio. Charles se preguntó sobre la simplicidad de la naturaleza y cómo, a pesar de ser dueño de una exitosa empresa, anhelaba algo tan básico como compañerismo y comprensión. De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por un débil sonido. Dejó de intentar identificar su fuente. Sonaba como un sollozo bajo y contenido.
Charles siguió el sonido hasta que encontró una pequeña figura acurrucada debajo de un árbol. Era una niña llorando sola en la oscuridad del bosque. Con precaución, se acercó. «Oye, ¿estás bien? ¿Por qué estás aquí afuera?» Su voz era suave, tratando de no asustar a la niña. La pequeña miró sorprendida y un poco cautelosa. «Estoy perdida», dijo con la voz ahogada por las lágrimas. «No sé cómo volver a casa». Charles sintió una oleada de compasión por la pequeña. «No te preocupes, te ayudaré a encontrar el camino de regreso a casa». «¿Cómo te llamas?» Trató de parecer lo menos intimidante posible, agachándose a su nivel. «Bárbara», respondió, secándose las lágrimas. «Soy Charles. Ven, te llevaré a tu casa». Caminando por el sendero con Bárbara a su lado, Charles sintió un extraño sentido de propósito. La preocupación por la chica perdida momentáneamente lo sacó de sus propios problemas. Mientras caminaban, pensó en el sendero que conducía a una concurrida avenida, de donde dedujo que pudo haber venido. Sin embargo, durante la caminata, Charles notó el estado simple y gastado de la ropa de Bárbara, señalando una realidad muy diferente a la suya. «Bárbara, ¿dónde está tu casa? ¿Sabes aproximadamente en qué dirección?» Charles preguntó, esperando escuchar el nombre de una calle o barrio cercano. Sin embargo, la respuesta de la chica lo tomó por sorpresa. «Mi casa es una casita de cartón que hice. Creo que está un poco lejos de aquí, en un lugar donde nadie más quiere. Sé dónde está, pero no recuerdo muy bien cómo llegar», dijo con un brillo de orgullo en sus ojos. Su inocencia y satisfacción con algo tan precario como una casa de cartón dejaron a Charles sin palabras. Por un momento, trató de procesar la información. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, la niña frente a él no tenía un hogar en el sentido tradicional, sino un refugio improvisado vulnerable a todo tipo de peligros. «Bárbara, hace mucho frío por la noche y ya es tarde. ¿Te gustaría pasar la noche en mi casa esta noche? Mañana podemos mirar tu casa de cartón y ver qué podemos hacer para ayudar», sugirió Charles, haciendo todo lo posible para sonar acogedor y no asustarla. La chica lo miró con recelo, pero había un rayo de esperanza en sus ojos. «¿Estás seguro?» «No quiero ser una molestia», dijo tímidamente. Charles asintió con una suave sonrisa. «Estoy seguro, Bárbara. Vamos, así será una aventura». Cuando llegaron a la mansión, la reacción de Bárbara fue de puro encanto. Sus ojos se abrieron y con una sonrisa maravillosa exclamó: «¡Guau! Este lugar parece un cuento de hadas. ¡Un castillo!». Charles no pudo evitar sonreír genuinamente, contagiado por la alegría y sencillez de la niña. Era raro para él presenciar tanta espontaneidad y sincera admiración. Ese breve y simple momento le trajo una sensación de alegría que no había sentido en mucho tiempo. Guiando a Bárbara a través de la gran entrada, se acercó a Mary, la ama de llaves, con la esperanza de que ella pudiera ayudar con la situación inesperada. Mary, siempre seria y profesional, alzó las cejas sorprendida al ver a la niña al lado de Charles. «Señor Charles, ¿qué es esto? ¿Quién es este niño?», preguntó, su voz transmitiendo más que mera curiosidad. Charles rápidamente explicó la situación, esperando comprensión y apoyo. Sin embargo, la reacción de Mary fue mucho más dura de lo que esperaba. «No puede simplemente traer a un extraño a la casa, señor. Ella podría tener enfermedades, podría ser peligroso para todos nosotros, especialmente para su madre», reprendió Mary, claramente preocupada por las implicaciones de la decisión de Charles. La respuesta de Mary sorprendió e irritó a Charles. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran en su propia casa, especialmente cuando se trataba de ayudar a alguien necesitado. «Mary, esperaba más comprensión de tu parte. Bárbara es solo una niña que necesita ayuda. No le vamos a dar la espalda», respondió con firmeza Charles.
La discusión se intensificó brevemente, con Mary enfatizando los riesgos y Charles la necesidad de compasión. Finalmente, Charles puso fin a la conversación. He decidido, Mary. Consígale algo de ropa limpia a Bárbara. Prepárale un baño caliente y asegúrate de que tenga una comida decente esta noche, ordenó. Su voz no dejaba espacio para más discusión. Mary, claramente disgustada, asintió de mala gana. Como desee, señor, dijo a regañadientes. Aunque era raro que Charles hiciera valer su voluntad de esta manera, sabía que en conciencia no podía hacer menos por Bárbara. El ama de llaves se retiró para cumplir las órdenes y Charles volvió su atención a la niña, que observaba la interacción con una mezcla de confusión y admiración. Charles se arrodilló junto a Bárbara, sonriéndole. No te preocupes, nosotros te cuidaremos, dijo, tratando de aliviar cualquier miedo o preocupación que pudiera tener la niña. Todavía impresionada por la grandeza de la casa castillo, le devolvió la sonrisa y una expresión de gratitud y alivio cruzó su rostro. En ese momento, Charles sintió una profunda certeza en su corazón. Independientemente de los desafíos que enfrentó, ayudar a Bárbara era la decisión correcta. Poco después, llevaron a Bárbara a una habitación temporal que Charles le proporcionó. Parecía un palacio a sus ojos. Saltó sobre la suave cama, tocando las almohadas y explorando cada rincón con la curiosidad y alegría que solo un niño posee. «Es más grande que mi casa de cartón», exclamó, riéndose mientras corría de un lado a otro admirando la grandeza de la habitación. Después de un baño tibio que disipó el frío y el malestar de sus pequeños huesos, Bárbara vistió la ropa limpia y cómoda que Mary había dispuesto. La ropa era sencilla, pero para ella se sentía como si estuviera vestida para una fiesta. Sentada en la cama, devoró la comida que le sirvieron, cada bocado demostrando su aprecio y gratitud. Cuando Charles regresó a la habitación para ver cómo estaba, encontró a Bárbara acostada con los ojos brillando de felicidad y satisfacción. «Es todo tan hermoso aquí», dijo, preguntando sintiendo una oleada de alegría al ver la transformación de la niña en tan poco tiempo. «Sí, todo es tan hermoso y sabroso». «Muchas gracias, señor Charles», respondió con sinceridad que le calentó el corazón. «No es necesario que me llames señor, Bárbara». «Charles está bien», dijo, sentándose en el borde de la cama. La niña asintió un poco tímida. Ahora que la realidad de su situación comenzó a asentarse en Charles, pudo preguntarle algo. «¿Puedo preguntarte algo? ¿Es esta casa un verdadero castillo?», su curiosidad infantil brillando en sus ojos. Charles rió, encantado por la pregunta. «No exactamente un castillo, pero es mi hogar». «Y esta noche, es tu hogar también», dijo, dándose cuenta de lo mucho que disfrutaba tener a alguien con quien compartir su casa grande y solitaria, aunque solo sea por una noche. «¿Te gustaría que te leyera una historia para dormir?», le ofreció, esperando hacer su noche aún más especial. Los ojos de Bárbara se iluminaron ante la oferta. «Me encantaría», exclamó, acomodándose entre las mantas. Charles tomó un libro del estante del dormitorio y comenzó a leer, su voz suave y tranquilizadora llenando la habitación. Bárbara escuchó atentamente, eventualmente sus ojos comenzaron a pesarle hasta que se quedó dormida, con una sonrisa pacífica en su rostro. Al amanecer, la luz del sol invadiendo la habitación despertó a Bárbara de un sueño profundo y confortable, el más cómodo que había tenido en su corta vida. La paz de la noche fue interrumpida por la voz del ama de llaves, Mary, quien sin ceremonias abrió las cortinas y anunció que era hora de levantarse. «Rápido, chica, hora de desayunar», dijo en un tono que no dejaba lugar a discusiones. Bárbara, todavía somnolienta, se frotó los ojos y adormilada preguntó por Charles. «Él ya se fue a trabajar y no regresará hasta tarde», respondió Mary de manera directa y fría, sin ofrecer ningún consuelo ni explicación adicional. La decepción de Bárbara era visible. Ella esperaba ver a Charles en la mañana, tal vez compartir el desayuno con él como una pequeña familia improvisada,
Pero reconociendo la inutilidad de discutir con Mary, se obligó a levantarse y prepararse para el día. Perezosa, pero obedientemente, Bárbara se levantó de la cama, todavía pensando en Charles y la amabilidad que él había mostrado. Se lavó los dientes y se vistió sola, un poco incómoda, todavía no acostumbrada al lujo y la formalidad de la mansión. El ama de llaves esperó impaciente para llevar a la niña a desayunar, un ritual diario que Bárbara nunca antes había experimentado. Sentada en la mesa del desayuno, Bárbara se maravilló de la cantidad y variedad de alimentos, tan diferentes a su rutina de escasez. Sin embargo, la presencia de Mary hizo que la comida fuera menos agradable. El ama de llaves, manteniendo su tono de voz frío, le indicó a Bárbara que no se atreviera a salir de la habitación bajo ninguna circunstancia. «No tengo tiempo para cuidar a los niños», dijo, dejando en claro que cualquier desobediencia sería inaceptable. Bárbara asintió, fingiendo estar de acuerdo con las instrucciones de Mary. Sin embargo, en su corazón, la niña ya estaba planeando explorar la mansión tan pronto como tuviera la oportunidad. La curiosidad y el deseo de aventura eran demasiado fuertes para ser contenidos por órdenes severas. Imaginó los secretos que la gran casa podría esconder, rincones y recovecos aún desconocidos para ella. Mary llevó a la niña de regreso a su habitación después del desayuno. En ese momento, Bárbara sintió una mezcla de emoción y nerviosismo ante la perspectiva de desobedecer las reglas. Sabía que podría meterse en problemas si la atrapaban, pero la aventura llamaba su nombre, y la posibilidad de descubrir más sobre el mundo de Charles era demasiado tentadora para resistir. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de Mary, Bárbara estaba planeando su próximo movimiento. Con su corazón latiendo un poco más rápido, Bárbara presionó su oreja contra la puerta del dormitorio, atenta a los sonidos del despertar de la casa. El sonido de los pasos de Mary alejándose por el pasillo la animó. Esperó unos momentos, asegurándose de que el ama de llaves estuviera lo suficientemente lejos y luego, con un suspiro de determinación, abrió la puerta en silencio y salió al pasillo. La mansión de Charles era como un laberinto de maravillas para Bárbara. Cada corredor, cada puerta abierta revelaba algo nuevo y emocionante. Exploraba con los ojos muy abiertos, la curiosidad guiaba cada paso. En un momento se detenía para abrir cajones llenos de objetos misteriosos y reliquias de un pasado lejano. En otro se asomaba dentro de enormes jarrones que parecían capaces de esconder secretos. Las pinturas en las paredes contaban historias de generaciones pasadas con ojos que seguían a Bárbara mientras pasaba. La niña se preguntaba acerca de las personas en las pinturas, imaginando sus vidas y aventuras. Cada habitación que exploraba parecía susurrar sus antiguas historias, llenando su mente de preguntas y maravillas. Fue durante esta exploración que Bárbara encontró la puerta entreabierta de la habitación de Sandra. Con una mezcla de curiosidad y vacilación, entró, encontrando a la señora mayor sentada en un sillón, mirando a la nada. «Hola», dijo Bárbara acercándose amablemente. Sandra giró su rostro hacia la voz, pero sus ojos no mostraron reconocimiento ni comprensión. Tratando de iniciar una conversación, Bárbara continuó: «Soy Bárbara, soy amiga de Charles». Pero Sandra permaneció en silencio, su mente perdida en laberintos de recuerdos a los que ya no podía acceder fácilmente. La niña se sentó a su lado, contando historias del bosque, su casa de cartón y cómo Charles la había encontrado. A pesar de la falta de respuesta, Bárbara sintió una extraña conexión, como si de alguna manera sus palabras ofrecieran consuelo a la dama. Sin embargo, la inquietud pronto se apoderó de Bárbara nuevamente. La calma de la habitación era acogedora, pero su curiosidad juvenil no le permitía quedarse quieta por mucho tiempo. Por lo que dirigió su atención a los alrededores, decidida a descubrir qué más contenía el espacio. Los cajones y las cómodas revelaban poco más allá de los objetos cotidianos y algunos tesoros polvorientos, reliquias de una época que no le hablaba nada. Por muy saciada que fuera su sed de aventuras, fue entonces cuando sus ojos se posaron en un enorme armario al final de la habitación, un mueble que parecía contener secretos dentro de su madera intrincadamente tallada.
Con manos vacilantes, Bárbara abrió una de sus puertas, revelando un interior que era un tesoro en sí mismo. Dentro, una guitarra descansaba con la promesa de melodías olvidadas, pero fue un cuaderno muy antiguo lo que captó por completo su atención. Con cuidado, sacó el cuaderno de su escondite, sintiendo el peso de la historia en sus manos. Las páginas amarillentas parecían susurrar historias que esperaban ser redescubiertas. Sin embargo, el momento del descubrimiento fue abruptamente interrumpido por la voz de Mary en el pasillo. El corazón de Bárbara se aceleró e instintivamente escondió el cuaderno debajo de su ropa, temiendo que el ama de llaves le quitara este nuevo tesoro. Cuando Mary entró a la habitación y la vio, la reprimenda fue inmediata. «Bárbara, ¿qué haces aquí?» «Te dije que te quedaras en tu habitación», exclamó, la irritación evidente en su voz. La autoridad del ama de llaves llenó el espacio, haciendo que Bárbara retrocediera, la culpa y el miedo evidentes en su mirada. «Yo solo estaba mirando», murmuró, sabiendo que no había excusa lo suficientemente buena para justificar su desobediencia. Con severidad, Mary obligó a Bárbara a regresar a su habitación, repitiendo que no debía explorar la casa. «No es seguro y no debes tocar cosas que no son tuyas», advirtió Mary mientras acompañaba a Bárbara de regreso a su habitación. La aventura había terminado por ahora, pero el cuaderno escondido debajo de su ropa era un secreto. Bárbara se guardó un misterio que estaba decidida a desentrañar. En la seguridad de su habitación temporal, Bárbara se sentó en la cama. El viejo cuaderno ahora era un tesoro, oculto a la vista de Mary. Con el corazón aún acelerado por la reciente aventura y el descubrimiento, abrió con cuidado el cuaderno. Las páginas susurraban promesas de secretos antiguos. Mientras leía, un mundo se desplegó ante ella, un reino de recuerdos preservados contra el avance implacable del olvido. Era evidente que el cuaderno servía como lugar de registros para Sandra, un intento desesperado por aferrarse a los recuerdos que la enfermedad de Alzheimer destruía, una condición que Sandra también mencionó en el diario de manera triste y desesperada. Mientras Bárbara saltaba entre las páginas, descubrió otro hecho sobre Sandra, su pasión por la música. Entre los recuerdos personales y reflexiones, había letras de canciones y melodías anotadas, bocetos de un alma artística tratando de expresarse a través del arte. Sandra no era solo una madre y una mujer que luchaba contra una terrible enfermedad. Era una compositora cuyas emociones y pensamientos encontraban una salida en la música. Luego, Bárbara encontró una dedicatoria a su hijo, una canción que Sandra había compuesto especialmente para Charles. La letra de la canción era simple pero profundamente conmovedora: «En tus ojos encuentro mi luz, como una estrella que brilla en el cielo, tu sonrisa es mi paz, es la suerte que me trae la vida. Creces mucho, mi pequeño, pero en mi corazón siempre te guardo, y con amor te envuelvo en mis brazos. Y te amo sin miedo a amar. Mi pajarito vuela lejos, vuela alto y lejos, ve y vive porque incluso desde lejos, te guardo para siempre. Y a través de estas notas te alcanzaré». Después de terminar de leer la letra, Bárbara cerró el cuaderno, profundamente conmovida por el descubrimiento. La canción no era solo un homenaje de una madre a su hijo, era un recordatorio de lo que Sandra alguna vez fue, de su amor por su hijo y su pasión por el arte. Sin embargo, todas estas características que alguna vez fueron parte de la dama ahora simplemente fueron olvidadas. En ese momento, Bárbara supo que había encontrado algo verdaderamente especial y decidió que de alguna manera necesitaba ayudar. Pero decidió esperar y pensar en lo que podría hacer para lograr este objetivo. Con esa resolución, la noche se acercaba y Charles regresaba del trabajo. Feliz de reunirse con la chica, le sugirió un paseo por el bosque para intentar reconectarse con la pieza que habían encontrado juntos la noche anterior. Para Bárbara, esta era la oportunidad perfecta para sacar a relucir el tema que ahora ocupaba todos sus pensamientos. Caminando lado a lado por el bosque, Bárbara reunió el coraje para tocar el tema con delicadeza. «Charles, la señora Sandra era compositora, ¿no?» Su voz era suave al intentar parecer casual, pero sus manos entrelazadas delataban su ansiedad por la respuesta.
Charles miró a Bárbara, sorprendido por la pregunta. Por un momento se preguntó cómo podía saber eso. Sí, era una compositora increíble, escribía música realmente hermosa. Pero, ¿cómo llegaste a saberlo?, preguntó con un dejo de curiosidad en su voz. Oh, vi una guitarra en su habitación cuando me perdí en la casa. Fue completamente accidental, lo juro por mi desayuno. Bárbara se quedó perpleja ante sus propias palabras. La mentira salió más complicada de lo que esperaba. Me gusta la música, añadió rápidamente, esperando desviar cualquier sospecha. Charles sonrió, la tensión en sus hombros relajándose. Le encantaba tocar y componer. Era su forma de expresar amor, alegría, tristeza, todo. Incluso compuso una canción para mí cuando era pequeño. ¿Era algo como esto? El recuerdo parecía traer de vuelta un tiempo más simple, un tiempo de calidez y amor incondicional. Charles comenzó a tararear la melodía que su madre había compuesto especialmente para él. La música era suave, una canción que hablaba del amor eterno e incondicional, de la esperanza y la protección. La voz de Charles, aunque vacilante al principio, cobró fuerza llena de emoción y nostalgia. Bárbara escuchó en silencio, la belleza de la música calentando su corazón. A través de la melodía, sintió como si estuviera tocando un pedazo del alma de Sandra, ahora compartido con ella. Con esta emoción, se sintió impulsada a revelar un poco más sobre ella. Yo también puedo tocar la guitarra, ¿sabes? A mí siempre me ha gustado mucho la música, dijo con un destello de orgullo en sus ojos. La agradable sorpresa hizo que Charles la mirara con admiración recién descubierta. ¿De verdad? ¿Y cómo supiste? Eres tan joven para conocer un instrumento, debes ser muy inteligente para aprender tan rápido. Bárbara sonrió, un poco triste y orgullosa al mismo tiempo. Mi papá me enseñó. Me enseñó muchas cosas, a leer, a tocar, a ser fuerte, comenzó, su voz llevando una mezcla de gratitud y melancolía. Charles notó la profundidad de la conexión que Bárbara tenía con los recuerdos de su padre, una relación marcada por el amor y la pérdida. Intrigado y conmovido por su historia, Charles preguntó, ¿y tu madre también te enseñó muchas cosas? Bárbara miró hacia abajo, recogiendo sus recuerdos antes de responder. Mi papá dijo que viajó al cielo después de que yo nací. Los ángeles la necesitaban allí. No sé por qué, pero ella nunca regresó, explicó simplemente, repitiendo las palabras reconfortantes que su padre le había dicho. Después, mi papá enfermó del corazón. Él también tuvo que irse. Me dejó sola. Los vecinos me cuidaron por un tiempo después de que él se fue, pero yo sabía que tenía que valerme por mí misma. No quería ser una carga para nadie. Las palabras de Bárbara tocaron profundamente a Charles, revelando una vida marcada por desafíos que ningún niño debería enfrentar. Pero su fuerza brilló a través de su historia, una luz de esperanza y resiliencia que desafió las sombras del pasado. Bárbara, tu coraje es admirable. Lamento mucho todo lo que has pasado, pero ahora estás aquí y ya no estás sola, dijo Charles, ofreciendo no solo su apoyo sino también el consuelo de una nueva familia. La conversación entre ellos, aunque llena de emociones y revelaciones dolorosas, creó un vínculo aún más fuerte. Bárbara, por primera vez en mucho tiempo, se sintió bienvenida y segura, sabiendo que con Charles podría encontrar un nuevo comienzo. Charles, impactado por la fuerza y la historia de vida de Bárbara, encontró una nueva determinación para ofrecerle un futuro mejor, una promesa silenciosa de protección y cuidado que prometió cumplir. Después de un paseo por el bosque que les sirvió tanto para aliviar las emociones como para fortalecer el vínculo entre ellos, Charles llevó a Bárbara de regreso a la mansión. Con su espíritu cargado de reflexiones, pero también aligerado por la presencia de la niña, preparó cuidadosamente a Bárbara para ir a la cama, asegurándose de que se sintiera cómoda y segura en su nueva realidad temporal. Al verla dormir, una sensación de protección paternal creció dentro de él,
Un deseo de proporcionarle todo lo que la vida le había negado hasta el momento. Al salir de la habitación de Bárbara, sus pasos eran firmes, marcados por una decisión recién formada en su corazón. Al encontrar a Mary en el pasillo, Charles no pudo contener la urgencia que sentía al compartir sus pensamientos. Mary, he estado pensando en algo muy serio. Quiero adoptar oficialmente a Bárbara, declaró, con clara resolución en su voz. Mary, siempre pragmática y algo escéptica, recibió la noticia con una expresión que mezclaba sorpresa y desaprobación. ¿Adoptar a la niña, Charles? ¿Estás seguro? Es una gran responsabilidad y con todo lo que ya tienes que gestionar. No sé si estás dispuesto a ello, dudó, preocupada no solo por las implicaciones de la decisión, sino también cuestionando la capacidad de Charles para asumir tal compromiso. Sin embargo, Charles era inmune a las dudas de Mary. Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida, respondió con determinación brillando en sus ojos. Bárbara me ha mostrado lo que faltaba en mi vida. Puedo darle un hogar, una familia, y sinceramente, creo que ella también tiene mucho que ofrecerme. Mary observó a Charles, buscando cualquier vacilación, cualquier duda que pudiera ser razonable. Pero lo que vio, en cambio, fue un hombre transformado por la presencia de un niño. Alguien dispuesto a alterar completamente su trayectoria de vida por ella. Quiero que pienses que la adopción no es algo que se hace por capricho. Debes estar preparado para todo, para todas las alegrías y desafíos que trae, Charles asintió, entendiendo las preocupaciones de Mary, pero su decisión permaneció sin cambios. Sé que será un desafío, pero estoy listo. Haré lo que sea necesario. Bárbara merece una oportunidad de una vida mejor y quiero ser parte de eso. La convicción en sus palabras fue extrema, y Mary reconoció la autenticidad de su intención. Al día siguiente, inesperadamente, la certeza de esta decisión se vería fortalecida debido a un suceso muy peculiar. A la mañana siguiente, Bárbara se encontró alentada por una determinación renovada. Durante el desayuno, mientras Mary servía la comida con su habitual silencio, Bárbara aprovechó la oportunidad para abordar el tema. Mary, ¿crees que hay alguna manera de hacer que la señora Sandra recuerde las cosas otra vez? Preguntó, su inocencia mezclándose con una terca esperanza. La pregunta tomó a Mary por sorpresa, haciéndola una pausa. Suspiró, la realidad de la situación aclarándose en su expresión antes de responder. La enfermedad de la querida señora Sandra es algo que no se puede curar. Ella tiene Alzheimer y ha ido empeorando con el tiempo. No es algo que podamos revertir, Mary explicó, tratando de ser directa para no alimentar falsas esperanzas en la niña. Bárbara absorbió la explicación con una seriedad inusual para su edad, pero la determinación en sus ojos no flaqueó. Pero debe haber algo que podamos hacer para ayudar, aunque sea un poco, insistió, incapaz de aceptar que no había ninguna esperanza para la abuela que nunca tuvo. Mary observó a Bárbara, admirando la fuerza de voluntad de la niña. A pesar de conocer la dura realidad de la enfermedad de Sandra, la fe de Bárbara era contagiosa. Bueno, dicen que la música y los viejos recuerdos a veces pueden llegar a partes de la mente que creemos que están perdidas, pero no está garantizado. Animada por las palabras de Mary, Bárbara comenzó a formular un plan. Recordó el cuaderno de música de Sandra y la canción que Charles había tarareado la noche anterior. Tal vez, pensó, la música era la clave para desbloquear los recuerdos latentes de Sandra. Lo intentaré con la música, entonces. ¿Quién sabe si podría ayudar un poco? Concluyó Bárbara, con una firme resolución en su decisión. Impulsada por su nueva misión, Bárbara logró con su determinación infantil convencer a Mary para que le permitiera pasar el día con Sandra. Armada con una mezcla de esperanza y un plan en mente, entró a la habitación donde Sandra pasaba la mayor parte de sus días, un santuario silencioso de recuerdos desvaídos. Inicialmente, Bárbara intentó entablar una conversación con Sandra, hablando del día, sobre pequeñas cosas, esperando poder provocar algún tipo de reacción en la mujer.
Sin embargo, sus intentos iniciales resultaron en una conversación unilateral, con Sandra permaneciendo en su posición habitual en su sillón, inmóvil y su mirada perdida en algún punto distante. Sin desanimarse por la falta de respuesta, Bárbara procedió con su plan. Cambió el foco de la conversación a algo que ella creía que estaba cerca del corazón de Sandra, la música. Señora Sandra, vi un cuaderno en su habitación. Estaba lleno de canciones que usted compuso, ¿no es así? Son tan hermosas. ¿Recuerda cuándo las escribió? Bárbara hablaba de las canciones con entusiasmo, describiendo las letras que había leído, las melodías que Charles había compartido con ella, esperando que la mención de sus pasiones pasadas pudiera encender una chispa de reconocimiento en los ojos de Sandra. La canción que hizo para Charles, la escuché cantar. Es tan hermosa. Habla de amor y esperanza, continuó Bárbara, tratando de llegar al alma de Sandra a través de sus palabras. A pesar de sus persistentes intentos, la reacción de Sandra se mantuvo sin cambios, su expresión distante, como si estuviera en un mundo aparte, lejos del alcance de Bárbara. La niña, sin embargo, no permitió que la falta de respuesta la sacudiera. Entendió que, incluso sin un cambio visible, estos momentos de compartir podían ser importantes. Decidió que intentaría encontrar otras formas, convencida de que la música y el amor que representaba tenían el poder de traspasar las barreras impuestas por la enfermedad. Entonces tuvo otra idea. Fue a su habitación a buscar el diario de Sandra y regresó al cuarto de la señora con él en la mano, creyendo que tal vez al ver sus propias letras y melodías, Sandra podría encontrar un camino de regreso a los recuerdos que la enfermedad le estaba robando. Con cuidado, abrió el cuaderno. Mire, señora Sandra, dijo Bárbara, sosteniendo el cuaderno de manera que Sandra pudiera ver las escrituras. Estas son sus canciones, ¿recuerda haberlas escrito? Son muy hermosas, me gustan mucho, comenzó, su voz llena de esperanza, recitando los versos de las canciones. Pero a pesar de la emoción que Bárbara ponía en cada verso, la reacción de Sandra fue la misma que antes. ¿Ninguna? Ella permaneció quieta, su mirada lejana, pareciendo mirar a través del cuaderno, a través de las paredes de la habitación, a un lugar que solo ella conocía. La falta de respuesta no disminuyó el espíritu de Bárbara, sino que alimentó su determinación de encontrar algo más, algo que pudiera tocar el corazón de Sandra de una manera que las palabras por sí solas no podían. Con ese pensamiento, Bárbara se dirigió nuevamente al gran armario de la habitación de Sandra, explorando su interior una vez más. Sus ojos se iluminaron al descubrir una caja llena de cuadernos de partituras, justo al lado de la guitarra. Era un tesoro escondido, las claves de las melodías que acompañaban las letras que había leído. Bárbara tomó uno de los cuadernos, hojeando las páginas llenas de notas musicales. Cada página era una promesa de sonido, un puente potencial hacia la conciencia dormida de Sandra. Esto podría funcionar, pensó Bárbara, un plan formándose en su mente. Si las palabras no podían llegar a Sandra, tal vez la música misma, en su forma más pura, podría. Excitada ante la posibilidad, Bárbara decidió que era hora de poner en marcha su plan. Con los cuadernos en la mano, comenzó a comparar los títulos de las canciones de las partituras con las del diario de Sandra. Cuando finalmente encontró coincidencias, una mezcla de ansiedad y emoción se apoderó de ella. Con la guitarra de Sandra, intentó tocar y cantar las canciones, esperando que la combinación de melodía y letra pudiera despertar algún recuerdo en la mente de Sandra. A pesar de sus esfuerzos y la melodía fluyendo de sus dedos con creciente confianza, la reacción de Sandra siguió siendo la misma, ninguna. Bárbara se dio cuenta de que tal vez la falta de familiaridad con la forma exacta de cantar las canciones de Sandra impedía la conexión que tanto buscaba. Pero la niña no se dejó desanimar. Persistió, probando diferentes canciones, ajustando su voz a la melodía de la guitarra lo mejor que pudo. El día se convirtió en una tarde, donde tuvo que parar a almorzar y luego regresó. Finalmente, se hizo de noche mientras Bárbara continuaba cantando junto a Sandra. Sus dedos comenzaron a dolerle y su garganta se secó,
pero su espíritu se negó a ceder al desaliento. Cada acorde tocado era una súplica silenciosa para que Sandra regresara, aunque fuera solo por un momento, a la tierra que la música había creado. Al caer la noche, Bárbara finalmente tuvo que hacer una pausa, con los dedos doloridos y el corazón pesado por la frustración. A pesar de sus incansables intentos, no había logrado la reacción que tanto deseaba de Sandra. Bárbara se sentó en silencio en el suelo, dejando descansar la guitarra. Cansancio y desilusión comenzaron a invadirla. Pero en medio del silencio, un destello de inspiración la golpeó. La melodía que Charles había compartido con ella en el bosque, la canción que su madre había compuesto especialmente para él, resurgió en su mente como un faro de esperanza. Era la única canción donde conocía el ritmo exacto del canto. Con renovada determinación, Bárbara revisó las partituras, buscando ansiosamente la música. Finalmente, entre las hojas de papel amarillentas por el tiempo, encontró la preciosa partitura, las notas de la música dedicada a Charles bailando ante sus ojos. Respiró hondo, sintiendo una mezcla de nerviosismo y esperanza, y posicionó sus dedos sobre la guitarra. Con cuidado, comenzó a tocar las primeras notas. La melodía fluía más fácilmente esta vez, cada acorde resonando en la habitación con una profundidad emocional que esperaba llegara al corazón de Sandra. Y luego, con voz clara, comenzó a cantar los versos que había memorizado. Fue en ese momento, mientras la música llenaba toda la habitación, que un brillo diferente apareció en los ojos de Sandra. Por un instante, la niebla que parecía envolver su mente se disipó y, lentamente, volvió su cabeza hacia Bárbara, como si despertara de un largo sueño. Los ojos de Sandra se fijaron en la niña, un reconocimiento fugaz cruzando su mirada. Mientras se desarrollaba esta escena, después de un día agotador de trabajo, Charles regresaba a casa, con sus pensamientos vueltos hacia Bárbara y las pequeñas alegrías que su presencia traía a la mansión. Al llegar, su primer instinto fue buscar a la niña. Su ausencia de su habitación le provocó una punzada de preocupación y se apresuró en busca de respuestas. Se dirigió hacia Mary con la ansiedad marcada en su expresión. «Mary, ¿has visto a Bárbara? No está en su habitación». Mary, que estaba ordenando algunos objetos, se volvió hacia él con expresión tranquila. «Está en la habitación de la señora Sandra. Pasó todo el día allí, tratando de ayudar a la señora a recuperarse», respondió, un brillo de aprobación en sus ojos. «¿Recuperarse? ¿A qué te refieres?». La curiosidad y la preocupación se mezclaron en la pregunta de Charles. La idea de que Bárbara estuviera sola con Sandra todo el día dejó a Charles preocupado y curioso. Mary, al ver su inquietud, suspiró, eligiendo sus palabras con cuidado. Pasó todo el día tocando la guitarra y cantándole canciones. Probablemente vio el diario y las partituras de tu madre y decidió cantar. Es algo hermoso de ver. Ven, te mostraré. La ama de llaves le indicó el camino, guiándolo por el pasillo hacia la habitación de Sandra. Mientras caminaban, Charles sintió una mezcla de ansiedad y esperanza ante la posibilidad de que Bárbara hubiera encontrado una manera de llegar a su madre, quien había estado encerrada en su propio mundo durante años. Esta posibilidad parecía cercana a un milagro. ¿Realmente funcionó? ¿Reaccionó mi madre de alguna manera?, preguntó Charles, casi con miedo de escuchar la respuesta. Mary lo miró seriamente. No lo sé. La última vez que revisé a los dos, la señora Sandra permaneció igual que siempre, pero lo que importa es la intención de la chica. Un ligero desánimo por la falta de expectativas hizo que Charles suspirara, pero antes de que llegaran a la puerta, una suave melodía y dos voces en armonía llegaron a sus oídos. Charles se detuvo inmediatamente, reconociendo la voz de su madre en una canción que nunca esperó volver a escuchar. Su corazón latía con una mezcla de sorpresa, esperanza y una profunda emoción que no podía nombrar. Impulsado por una fuerte esperanza, Charles corrió por el resto del pasillo, guiado por el sonido que parecía llamarlo.
Al llegar a la puerta de la habitación, se encontró con una escena que nunca creyó posible: su madre, Sandra, cantando junto a Bárbara, unidas por la música que había compartido en el bosque, la música que su madre le compuso en un lejano pasado. Ahora, esta melodía era el vínculo entre generaciones, entre la memoria y el presente. Las lágrimas comenzaron a correr libremente por el rostro de Charles, cada gota cargando años de anhelo, amor y el dolor de la pérdida. Ver a su madre así, despierta y participando del mundo una vez más, aunque fuera por un breve tiempo, trajo un inmenso alivio y una alegría indescriptible. La presencia de Bárbara, la llave que había abierto esta puerta al pasado, reforzó en su corazón la decisión de hacerla parte de su familia. Se quedó en la puerta, observando la escena, la música llenando su corazón. Cuando las últimas notas de la canción resonaron en la habitación, el silencio que siguió llevó una ola de emociones. Sandra, con un brillo de lucidez que no se había visto en sus ojos durante mucho tiempo, se volvió hacia Charles. La sonrisa que le ofreció fue un raro regalo de reconocimiento y afecto. Charles, querido, deja de llorar. Pareces como si te hubieran pellizcado, dijo, su voz frágil pero increíblemente clara. Las palabras de Sandra, tan inesperadas como preciosas, solo intensificaron el llanto de Charles. Sonrió a través de las lágrimas, una sonrisa que llevaba años de dolor reprimido, amor y anhelo. Incapaz de contener la emoción que desbordaba dentro de él, corrió a abrazar a su madre, envolviéndola en un abrazo que simbolizaba todo lo perdido y el reencuentro. Bárbara, aunque no entendía completamente la profundidad del sufrimiento y la alegría que Charles estaba experimentando, se sintió conmovida por las lágrimas que derramaba. La joven, que había pasado tanto tiempo buscando su propia conexión con un pasado perdido y su familia, se encontró llorando junto a ellos, conmovida por la intensidad del momento compartido. Mary, a su vez, trató de disimular sus propias lágrimas, pero la emoción del reencuentro sacudió su corazón tanto como lo hizo con los demás. Ese breve momento de claridad fue un regalo esperado para Charles, un rayo de esperanza en medio de la enfermedad de su madre. Sin embargo, como todas las cosas preciosas, la lucidez de Sandra no fue eterna. Charles observó con una mezcla de gratitud y tristeza cómo la luz en sus ojos se disipaba lentamente, y ella volvió al silencio y la distancia que había marcado su existencia en los últimos años. Antes de dejarla, besó tiernamente la frente de su madre, un gesto de despedida a ese momento de conexión. Cargado de felicidad por lo sucedido y asediado por la brevedad de esa claridad, Charles se volteó hacia Bárbara, que observaba todo con orgullo por lo que había logrado. Extendió su mano y dijo con una voz ahogada por la emoción: «Vamos a dar un paseo por el bosque, Bárbara. Necesitamos un poco de aire fresco». La niña, secándose sus propias lágrimas, asintió, caminando a su lado. Uno al lado del otro, bajo el dosel de los árboles, el silencio entre ellos se llenó con el sonido de sus pasos en la tierra. Era un silencio confortable, un espacio para procesar las tumultuosas emociones que el día había traído. Impulsado por su gratitud, Charles rompió el silencio, su voz todavía cargada de emociones. «Hiciste algo increíble hoy, Bárbara. No sé cómo agradecerte por darme ese momento con mi madre». Bárbara, sosteniendo la mano de Charles con fuerza, sonrió tímidamente. «Solo quería ayudar», dijo simplemente, «pero yo también estaba feliz de verlos a los dos así. Fue hermoso. Me alegro de haber podido hacerlo. Te veías tan feliz». Charles miró a Bárbara con una sonrisa que irradiaba su felicidad. La fuerza del momento compartido con su madre todavía estaba muy viva en su corazón, reforzando una decisión que había tomado, una que cambiaría sus vidas para siempre. Con tierna seriedad en su voz, Charles llamó la atención de la chica. «He estado pensando mucho en nosotros y en cómo llegaste a mi vida de una manera tan inesperada. Y todo esto me ha dado una idea que quería ver si te gusta». Bárbara, curiosa y un poco ansiosa, lo miró, esperando a que continuara. «¿Qué idea es, Charles?», preguntó,
su expresión reflejando una mezcla de emoción y ligera preocupación. Charles se detuvo, girándose para mirarla directamente, queriendo que ella viera la sinceridad y el amor en sus ojos. Bárbara, ¿cómo te sentirías si te adoptara, si oficialmente te convirtieras en mi hija? La reacción de Bárbara fue inmediata e intensa. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego rápidamente se llenaron de un destello de pura alegría. ¿De verdad quieres ser mi nuevo papá?, preguntó, apenas pudiendo contener su emoción, una amplia sonrisa extendiéndose por su rostro. Sí, de verdad, respondió Charles, con su propia sonrisa reflejando la de ella. Me encantaría que fueras parte de mi familia. En mi corazón ya lo eres, pero quiero que sea oficial para que el mundo entero lo sepa. Con un grito de alegría, Bárbara saltó hacia Charles, abrazándolo con todas las fuerzas que tenía. Me encantaría, Charles, ser una princesa y vivir en el castillo. Va a ser increíble tener un papá nuevamente, dijo, su voz alterada por la emoción. Mientras continuaban su caminata por el bosque, con un nuevo vínculo formándose entre ellos, ambos sintieron una ligereza y una esperanza que no habían conocido en mucho tiempo. Para Charles, la decisión de adoptar a Bárbara fue un paso hacia un futuro lleno de posibilidades y amor. Para Bárbara, era la promesa de un hogar y una familia, algo que había anhelado desde que perdió su propio destino. Unidos por la música y ahora por una promesa de adopción, regresaron a la mansión, listos para comenzar un nuevo capítulo de sus vidas juntos. En un mundo donde la esperanza a menudo parece frágil y lista para ser extinguida por las dificultades, la historia de Bárbara y Charles sirve como recordatorio del poder transformador del amor, la determinación y la compasión. En las semanas siguientes a ese día inolvidable, donde se hizo la promesa de una nueva familia, Charles hizo todo lo que estuvo a su alcance para hacer oficial la adopción de Bárbara. La velocidad con la que todo sucedió fue un testimonio no solo de su determinación, sino también de lo acertada que era esta decisión para ambos. Ahora, Bárbara, oficialmente parte de la familia, comenzó a vivir bajo el amor y cuidado de Charles. La mansión, que alguna vez fue tranquila y solitaria, ahora vibraba con la alegría y la energía de la joven. Su deseo de aprender y su aguda inteligencia trajeron orgullo constante a Charles, y sorprendentemente, incluso Mary encontró un nuevo propósito al apoyar a la niña en sus estudios y descubrimientos. Los momentos musicales de Bárbara con Sandra, aunque breves, se convirtieron en una fuente de consuelo y alegría para todos en la mansión. Estos momentos de claridad para Sandra, aunque fugaces, fueron una pequeña curación para las heridas dejadas por el avance de su enfermedad. Para Charles, fueron una señal de que, a pesar de la distancia que impone el Alzheimer, el amor verdadero nunca puede ser destruido. Por eso, los días en la mansión ya no fueron los mismos. Fueron días de aprendizaje, de música, risas compartidas y momentos de silencioso agradecimiento. Charles, Bárbara, Mary e incluso Sandra, en sus momentos de lucidez, formaron una familia unida, no solo por la sangre, sino por el corazón. Al final, su historia es un maravilloso ejemplo de que, incluso en las circunstancias más inesperadas, se puede encontrar una familia y formar lazos que trascienden el tiempo y el espacio. La adopción de Bárbara no solo fue su salvación, sino que también trajo nueva vida a Charles, demostrando que, incluso ante la adversidad, es posible encontrar la felicidad, el amor y un sentido de pertenencia. En esa mansión ahora llena de amor y alegría, cada día era una celebración de la vida, algo que surge de la fuerza del amor y la belleza de formar una familia. Antes de terminar, suscríbete a nuestro canal Historias para Reflexionar y activa la campanita, para estar al tanto de todas las historias y relatos que marcarán tu vida.